Buenas tardes, hermanos. Vamos a pasar al tiempo del sermón el día de hoy y vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 1 y hoy día vamos a ver el versículo 6 y 7. Si bien vamos a dar lectura desde el versículo 1 hasta el 7 para tener un poco el contexto, en realidad el sermón se va a basar en el versículo 6 y 7 siguiendo la exposición que hemos comenzado ya hace más de un mes, si no me equivoco. Romanos capítulo 1, versículo 6 y 7. Pero antes de comenzar el sermón vamos a orar, ¿sí? Te agradecemos, Dios, esta noche, Dios, por habernos reunido. Te agradezco, Dios, por la misericordia que nos das de ahora poder predicar tu palabra y escuchar tu palabra. Te rogamos, Dios, de que tú nos ayudes a entender cuán grande es el Evangelio, cuán precioso, Señor, cuán preciosa es la obra que tú haces en nuestros corazones, en nuestras vidas a través de Cristo. Te ruego, Dios, tú puedas seguir obrando en esta comunidad, tú puedas traer aún más personas, Señor, para que puedan conocer a Cristo, para que puedan conocer la salvación tan grande que tú nos has dado y puedas ayudarnos y edificar nuestras vidas, Señor, ayudarnos a madurar en nuestro caminar a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Entonces vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 1 al 7 y la palabra de Dios dice esto. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hoy día vamos a continuar nuestra exposición de la epístola a los Romanos y déjenme recordarles algunas cosas de las que hemos visto hasta este momento. Hemos comenzado con una exposición del versículo 1 y 2 en nuestra primera sesión de introducción a la carta a los Romanos y hemos visto acerca del apóstol Pablo y cuál era su llamado. ¿Quién era el apóstol Pablo y para qué Dios lo había llamado? De ahí en adelante hemos visto en qué se enfocaba su llamado y esto hemos identificado que era el Evangelio. Pablo mismo dijo, yo he sido llamado a ser apóstol, ¿para qué? Apartado para el Evangelio de Dios en el versículo 1. Y a partir de ese momento hemos empezado a profundizar acerca del Evangelio. Algunos de ustedes deben recordar el versículo 4 hasta el versículo 5. Hemos visto cuál es el Evangelio, de quién se trata el Evangelio, cuál es el tema central del Evangelio, el personaje central del Evangelio, Cristo. Hemos visto a Cristo en su deidad, en su humanidad. Hemos visto a Cristo hemos hablado de Cristo y su sacrificio, su muerte, su resurrección. La semana pasada hemos visto y el apóstol Pablo nos presentó en este inicio de la carta a los Romanos, en estos primeros versículos, cuál fue el impacto del Evangelio en su vida. Pablo nos ha hablado acerca de la gracia que él había recibido. Hemos identificado qué significa eso. ¿Qué significa de que Pablo había sido salvado solamente por la gracia? Y hemos visto a Pablo como un trofeo de la gracia de Dios, como un hombre el cual representaba cuán grande es la misericordia de Dios hacia este mundo, que está dispuesto a salvar hasta a un hombre blasfemo y perseguidor de la iglesia como era el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo no solamente había recibido la gracia de la salvación, sino que junto con la gracia de la salvación también habían venido más gracia en su vida. Más gracia a la cual se podía identificar al apóstol Pablo como que había recibido una labor. Y hemos visto la labor del apóstol Pablo. Y hemos comparado esto con lo que pasa a cada cristiano. Cada cristiano recibe la gracia de la salvación al mismo tiempo que recibe la gracia y el privilegio de poder servir en la iglesia. Pablo es un ejemplo de eso. Él había recibido el apostolado. Ahora hemos identificado y hemos afirmado, hemos mostrado cómo es de que el apostolado era un ministerio especial para el primer siglo del cristianismo, para la primera etapa del cristianismo. No es algo que se repitió a través de los siglos. Pero eso se aplica a todos nosotros y hemos visto cómo se aplica el hecho de que todos hemos recibido dones, talentos, hemos recibido una labor para cumplir dentro de la iglesia. Pero se ha notado algo desde que la semana pasada nos hemos enfocado específicamente en cómo el Evangelio había impactado la vida del apóstol Pablo. Hoy día vamos a enfocarnos en cómo es que el Evangelio impacta a cada uno de nosotros, a cada uno de los creyentes. ¿Cuál es el impacto del Evangelio en la vida de cada uno de nosotros? Y vamos a dividir este sermón en 3 partes.
Porque el apóstol Pablo, y como dije al principio, estamos basando este sermón en versículos 6 y 7 del primer capítulo del primer capítulo de la epístola a los Romanos. Y lo que el apóstol Pablo nos dice, nos da ciertas características acerca de la vida y de cómo el evangelio ha impactado en los cristianos de Roma y por extensión hasta nosotros. Y tres cosas son las que el apóstol Pablo nos va a relatar. Uno, es de que los cristianos habían sido llamados. Dos, que los cristianos habían sido amados. Y los cristianos, tres, como mi tercer punto el día de hoy, habían sido hechos santos. Son llamados a ser santos. Y hoy día vamos a enfocarnos en estos tres puntos. El primer punto con el que el apóstol Pablo nos confronta es con esto de ser llamados. Escuchen el versículo 6. Entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Ahora, una vez más debo identificar de que el apóstol Pablo está mostrándonos cuál es el impacto que el evangelio tuvo primero en su vida, y ahora nos dice también entre vosotros. Obviamente, en el contexto original, Pablo se está refiriendo a los romanos, a la iglesia de Roma en su momento. Pero esto se aplica a cada cristiano a través de los siglos hasta nuestro día. Y el apóstol Pablo dice de que todos nosotros como iglesia hemos sido parte de una gracia que hemos recibido, hemos sido parte del evangelio, y este evangelio tiene varias características. Este evangelio había impactado en la vida de los romanos de tal manera que a ellos se los llama los llamados de Jesucristo. Ahora, muchos de nosotros podríamos pasar simplemente estos versículos, pero no lamentablemente, por la gracia de Dios, al estudiar y profundizar en estos versículos, en este versículo 6 específicamente, hay muchas cosas las cuales debemos identificar y muchas cosas las cuales deben llamarnos la atención respecto a qué significa el ser cristiano, a por qué soy cristiano. Es más, déjame hacerte esta pregunta ahora. ¿Qué es lo que te hace cristiano? ¿Qué es lo que prueba que somos cristianos? Alguno de ustedes va a levantar la mano o se va a levantar y va a decir, lo que me hace cristiano es la fe. Es que he recibido a Jesucristo por la fe como mi Salvador y mi Señor. Pero ahora déjame preguntarte esto, ¿por qué es que tienes fe? ¿Por qué es que recibiste el Evangelio? Y es lo que Pablo nos está expresando en este versículo 6. ¿Por qué es que los romanos habían recibido el Evangelio? ¿Por qué es que los romanos habían tenido una fe que, como nos va a decir más adelante, se estaba expandiendo, su fama se estaba expandiendo por todo el mundo de aquella época? La respuesta es de que habían sido llamados por el mismo Jesucristo. Pablo dice en el versículo 6, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. La traducción más literal, en realidad, lo que el apóstol Pablo está diciendo es llamados de Cristo. Ustedes van a notar, los que estudiamos teología, normalmente nos topamos con algo que conocemos como el llamado eficaz. Y es a eso a lo que Pablo se está refiriendo en este versículo 6. Los romanos y cada cristiano habían sido llamados personalmente por Jesucristo. Y hoy día voy a explicar y voy a intentar profundizar lo mejor y lo más que pueda en este tema. Lo que significa es de que Jesucristo mismo los había llamado. Jesucristo mismo había obrado en la vida de estos romanos y los había llamado hacia el evangelio, los había llamado hacia la salvación. Lo que nos hace cristianos es de que, escucha bien esto, de que Cristo mismo nos llama. Él trae hacia sí mismo. Él llama, como Él mismo va a decir más adelante, mis ovejas oyen ¿qué? Mi voz y me siguen. Y ahora déjenme mostrarles de que esta doctrina acerca del llamado, y es una doctrina que por si acaso es un poco controversial, la mayoría de las iglesias en nuestro contexto no la cree. Esta doctrina de que el llamado eficaz, de que Cristo es el que llama a los suyos, es algo que claramente está enseñado en el Nuevo Testamento. Porque si hay algo que nos interesa no es lo que yo diga, sino lo que la Biblia dice. Déjenme darles algunos pasajes respecto a esto. 1 Corintios 1, versículo 9, escuchen lo que el apóstol Pablo dice. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Efesios 1, versículo 8. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Efesios 4, versículo 1. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. 1 Tesalonicenses 2, versículo 12. Y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os ha llamado a su reino y gloria. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9.
quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Hebreos 9, versículo 15. Así de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, escucha bien esto, los llamados reciban las promesas de la herencia eterna. 1 Pedro 1, versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Romanos 8, versículo 8. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, estos a los que conforme a su propósito son llamados. Y esto no es nuevo, por si acaso, en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento se ve lo mismo. Dios siempre es el que llama. Desde el Génesis ustedes ven a Adán y Eva escondiéndose de Dios, escapando de Dios, huyendo de Dios. Dios es el que tiene que dar el primer paso y buscarlos, y llamarlos y atraerlos hacia sí mismo. Ustedes pueden estudiar la vida de Abraham y es lo mismo. A diferencia de que los judíos pensaban de que Abraham había llegado a Dios por su propia cuenta y a partir de los 3 años él había obedecido toda la ley de Dios y era un hombre santo y justo por sus propias obras, por sus propios méritos. La Biblia nos presenta a Abraham, por ejemplo, como un hombre completamente perdido en el paganismo, completamente perdido en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos, que luego se nos dice en Josué capítulo 24, que era un lugar donde se adoraban falsos dioses, se hacían falsos sacrificios, se adoraban a falsos dioses y Abraham era una de esas personas. ¿Hasta qué? Hasta que pasó qué en su vida. Hasta que Dios lo llamó. Y lo mismo ustedes pueden ver en todas las historias en el Antiguo Testamento. Como ya dije, Jesucristo dijo, Juan 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Esto es, hermanos, lo que nosotros conocemos como el llamado eficaz. Ahora hay varias cosas que nosotros debemos entender. Lo que estoy afirmando acá es de que si los romanos, Pablo dice, han llegado al Evangelio, es porque Cristo mismo los ha llamado. Es porque Cristo mismo los ha traído hacia sí mismo. Ahora, lo que me resulta difícil entender, ¿sí?, es por qué es tan controversial esta doctrina en nuestros días. La mayoría de las iglesias se opone a esta doctrina, la mayoría de las iglesias en nuestra época no quiere hablar de esta doctrina, le parece injusta incluso esta doctrina. Muchos no les gusta esta doctrina, pero si ustedes se dan cuenta, Pablo comienza la epístola a los romanos hablando de esto. Incluso no va a profundizar mucho en este tema, en este lugar. ¿Por qué? Porque está saludando a los romanos y la forma en la que Pablo los saluda es diciéndole los llamados. O sea, no era algo controversial en su época, era algo que los cristianos sabían. Si yo soy cristiano es porque Cristo mismo me ha llamado. Es porque Cristo mismo ha obrado de tal manera en mi corazón, en mi vida, en mi mente, que Él mismo me ha traído al Evangelio, me trajo a la salvación. Jesucristo mismo dijo eso, sí o no, en Juan capítulo 6. Nadie puede venir a mí si el Padre no le trae. Eso es lo que nosotros entendemos como el llamado eficaz. Eso es lo que sucede con cada creyente. Ahora hay varias cosas que debemos hablar acerca de este tema y no puedo pasarlo simplemente. Uno es cómo es que Dios nos llama. ¿Cómo es que Dios nos atrae hacia sí mismo? ¿Cómo es que Cristo llama a los suyos? Esto es de suma importancia poder responder esta pregunta. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, si Dios llama, entonces ¿para qué evangelizamos? Si Dios es el que llama, si Dios es el que atrae a las personas, entonces ¿para qué predicar? Si Él es el que los va a traer, si Él es el que los va a llamar, si Él es el que los va a atraer hacia sí mismo, entonces ¿para qué predicamos el Evangelio? Entonces nos acusan a los pastores que predicamos estas doctrinas como hombres que estamos llamando a las personas a no evangelizar, a no predicar, a no expandir las buenas noticias, porque al final Dios es el que va a llamar a los suyos. Pero eso es un mal entendimiento de la doctrina del llamado eficaz. Porque es verdad de que Cristo nos llama hacia sí mismo, es verdad que Dios llama a los suyos, pero Dios utiliza un instrumento para llamar a los suyos. Dios utiliza un instrumento para llamar a aquellos que van a llegar a la salvación. ¿Cuál es ese instrumento? ¿Cuál es esa herramienta? El Evangelio. Vayan conmigo a 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 al 14. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 y 14. Escuchen lo que el apóstol Pablo, este pasaje anterior hemos leído al principio de la reunión. Escuchen lo que Pablo dice.
Pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante, escuche bien esto, nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios utiliza la predicación del Evangelio, dice Pablo, para llamar a las personas, para atraer a las personas a la salvación. Escuchen lo que el apóstol Pablo dice, 1 Corintios capítulo 1, versículo 23 y 24. 1 Corintios capítulo 1, versículo 23 y 24. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados. Escuchen bien eso. Pablo dice, nosotros predicamos, ¿sí? Predicamos a Cristo. No es de que hemos dejado de predicar a Cristo porque Dios los va a llamar. No. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Aunque el mundo lo rechace, aunque el mundo no quiera, aunque el mundo le parezca locura ese mensaje, nosotros predicamos a Cristo. ¿Por qué? Versículo 24. Porque para los llamados, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Pablo sabe de que si Dios utiliza un instrumento para llamar a los suyos, es el Evangelio. Es el Evangelio. La predicación del Evangelio va unido a la obra que Dios hace en cada uno de los suyos, de llamarlos a la salvación, de llevarlos hacia Cristo. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, tú predica a tiempo y fuera de tiempo. Pablo no le dice a Timoteo, tú espera que vengan aquellos que Dios va a llamar. Tú dices, ve y predica. Y ahora esto es de suma importancia cuando nosotros predicamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquellos que creemos en esta doctrina podemos predicar con completa seguridad y completa confianza. ¿Por qué? Porque estamos seguros de que Dios, aquellos que Él quiera, va a llamarlos. Y Dios me manda a mí a predicar su evangelio y Él se va a encargar de utilizar ese evangelio para atraer a los suyos. Por eso es que Jesucristo dijo en Marcos capítulo 4, ustedes vayan, prediquen. Jesucristo dijo, el sembrador va y tira las semillas y luego se va a dormir porque Dios es el que hace la obra. Y esa es nuestra confianza. Esa es la confianza que el apóstol Pablo tenía. Los romanos habían sido llamados por Cristo mismo. ¿Cómo? Por la predicación del evangelio. Es por eso que ustedes no van a ver a los apóstoles titubear en predicar el evangelio. Ellos van a predicarlo con poder. Ellos van a decir, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Y por qué es poder de Dios? Porque Dios utiliza ese evangelio para atraer a su pueblo. Esa es la manera en la que Dios nos llama. Es eso lo que Dios utiliza para llamarnos. Ahora, como dije, esta doctrina tiene mucha oposición en nuestra época en las iglesias que nos rodean. La gente no entiende o no quiere entender de que esta es la clara enseñanza de la Biblia. Es por eso, y esto lleva a grandes problemas. Es por eso que las iglesias, escucha bien esto, están ocupadas en intentar ellos atraer a las personas de alguna manera. Porque no creen esta doctrina. No creen que Dios va a llamar a las personas a través del evangelio. Entonces, en lugar de predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, en lugar de predicar la palabra todo el tiempo, en lugar de profundizar en el evangelio y predicar y proclamar a Cristo, ¿qué es lo que hacen? Buscan métodos y estrategias para atraer a la gente. ¿Por qué hacen eso? Porque no creen que Dios vaya a llamarlos. Porque no creen la doctrina que hoy día les estoy presentando. Entonces ustedes ven personas e iglesias utilizando métodos para atraer a la gente. Entonces ustedes ven gente que van a la calle y dicen, vamos a ir a evangelizar. ¿Y cómo van a evangelizar? Una vez me topé con una iglesia que decía, vamos a ir a evangelizar. ¿Y cómo van a evangelizar, hermanos? Vamos a poner una radio y vamos a empezar a tocar reggaetón cristiano. Así, hermanos, vamos a traer nosotros a los reggaetoneros. Así van a llegar a la fe. Porque Dios no llama, porque para estas iglesias Dios no es soberano. Él no obra en las personas de manera poderosa a través del evangelio. No. Nosotros tenemos que llamarlos, nosotros tenemos que atraerlos de alguna manera. Entonces buscamos métodos, entonces vamos a ir a evangelizar. ¿Cómo vamos a evangelizar? Saben, a los jóvenes creo que les gusta ver películas. Entonces, ¿qué tal si ponemos películas en las plazas? En lugar de proclamar a Cristo. ¿Qué tal si vamos al atrio del monobloc y hacemos un concierto? Tal vez eso va a atraer a las personas.
Tal vez es eso lo que quieren las personas. ¿Qué tal si contratamos grandes bandas y grandes auditorios y empezamos a llenar la iglesia de un montón de show y de entretenimiento? Tal vez eso sí va a llamar a las personas. Y la realidad es de que sí llama a muchas multitudes ese tipo de cosas, pero ese no es el llamado de Dios. Esa gente no tenemos por qué tener confianza de que verdaderamente sea creyente. Porque el creyente, el verdadero creyente, lo único que necesita es que se le predique el evangelio y Dios utiliza ese evangelio para atraernos. Y cada uno de ustedes debe ser una prueba de eso. En algún momento alguien me predicó a Cristo y desde ese momento las cosas cambiaron. Desde ese momento quiero venir a la iglesia, quiero aprender más de Él. Desde ese momento tengo un hambre de conocerlo más, de saber más de Él. ¿Y por qué es esto? Porque Él mismo me ha llamado. Él mismo me ha atraído. Un cristiano es llamado por Jesucristo, dice el apóstol Pablo. Ahora, ¿cómo es este llamado? ¿Cómo es que Dios nos llama? Ya dije que es lo que Dios utiliza para llamarnos. Pero Pablo nos presenta en otra de sus cartas cómo es que este llamado, ¿sí? Y lo voy a poner en un ejemplo bíblico, que es la resurrección de Lázaro. Déjenme utilizar ese pasaje como una ilustración, ¿sí? Lázaro está muerto, y bien muerto. Es más, Cristo se asegura de que esté bien muerto, por eso se tarda 4 días en llegar. Porque los judíos pensaban que todavía al tercer día tal vez el alma todavía estaba ahí cerca del cuerpo, pero al tercer día el alma ya se iba. Entonces, al 4.º día ya no había más, estaba muerto. Y entonces dice la Biblia de que Lázaro ya olía mal, o sea, ya estaba en descomposición. ¿Y qué hace Cristo? Se acerca a la tumba y dice, Lázaro, sal. Lázaro, sal. Lázaro, ven. Ahora, ¿por qué utilizo ese pasaje como una ilustración para esto del llamado eficaz? Porque es exactamente lo que Dios hace con cada cristiano. Estamos muertos, dice Pablo, Efesios 2, versículo 1, en delitos y pecados. Muertos en transgresiones, sin vida en nosotros mismos. Pero Él nos da vida. Él nos llama a una nueva vida. Es por eso que nosotros vemos este tipo de llamamientos, por ejemplo, en la vida de Jesucristo, el ministerio de Jesucristo. Está un publicano, una de las peores personas en aquella época, despreciadas completamente, uno de los peores pecadores, considerados uno de los peores pecadores. Y Jesucristo se acerca y dice, Mateo, sígueme. ¿Y qué hace Mateo? Deja todo y lo sigue. Y uno puede, yo antes de ser cristiano veía ese tipo de relatos y yo decía, Cristo, ¿por qué a mí no me llamas? ¿Por qué no haces lo mismo que con Mateo? ¿Por qué no haces lo mismo que con Pablo? Y resulta que la Biblia dice que eso hace con cada uno de los suyos. Con cada uno de los suyos. Él nos llama, Él nos atrae hacia sí mismo. Y esto es algo, como ya dije, que si somos cristianos todos hemos experimentado. En algún momento de nuestras vidas, a través de la predicación del Evangelio, hemos sentido ese llamado, hemos sentido esa atracción hacia Cristo. Como si Cristo dijera nuestro propio nombre y nos dijera Andrea, Álvaro, Emilia, lo que sea, el nombre que tengamos y nos llamara hacia sí. Eso es lo que Pablo dice de que ha sucedido con estos romanos. Y por extensión con cada uno de los creyentes. Somos llamados de Jesucristo. Él mismo nos llama a la salvación. Esto es lo que había sucedido con los romanos. Esto es lo que sucede con cada uno de los cristianos. Esto, hermanos, es el llamamiento eficaz. Y este llamamiento eficaz en teología se le da un título. Y se le dice que es una doctrina de la gracia. Una doctrina de la gracia. ¿Y por qué se le llama así? No sé por qué la gente las ve como si fueran una desgracia esas doctrinas, más bien, ¿sí? Cuando en realidad nosotros las entendemos como doctrinas de la gracia. ¿Y por qué de la gracia? Porque cuando tú entiendes esto, puedes realmente entender la gracia, la doctrina de la gracia, porque cuando tú entiendes este tipo de doctrinas, entiendes cuán grande es la gracia de Dios. Hemos leído en 2 Tesalonicenses 2, versículo 13, Pablo dice, ¿con qué podremos dar gracias a Dios? Hemos leído hace un momento ese pasaje. Y dice, ¿cómo vamos a poder dar gracias a Dios por ustedes? Que Él los ha llamado a través de mi evangelio. Este tipo de doctrinas nos llevan a tener una gran gratitud. Es por eso que dentro de las iglesias que creemos esto, nosotros no obligamos a la gente y no manipulamos a la gente para que cante y alabe a Dios. Porque lo que esperamos es que si tú has sido llamado por Cristo, tal va a ser tu gratitud, que vas a adorar y vas a alabar y vas a dar gracias por tu propia cuenta, porque vas a querer hacerlo. No necesitas manipulación. Esto nos hace entender también cuánto dependemos de Dios. Cuánto dependemos de Dios para la salvación. ¿Recuerdan? Y hoy día en la mañana mencioné también este pasaje, Hechos capítulo 16. Vemos en ese pasaje a Dios mismo llamando a una persona
Y se nos dice de Lidia que Dios abrió su corazón para que escuche el Evangelio. Dios llamándola, atrayéndola hacia la verdad, hacia Él mismo. Eso nos hace depender de Dios. No dependo yo de mi oratoria, no dependo yo de mi capacidad. Dios me ha mandado a predicar el Evangelio y dependo de Él. Dios es el que tiene que atraer a los suyos. Es por eso que los apóstoles dijeron, nosotros no podemos dejar de orar y predicar. Pero las dos cosas, no podemos dejar de orar porque ellos sabían de que Dios es el que añade todos los días los que van a ser salvos. ¿Sí o no? Eso es lo que dice la Biblia. Dios añade todos los días a aquellos que van a ser salvos. Ahora, eso también nos lleva a entender cuál es nuestro deber respecto a predicar el Evangelio. Porque como hemos visto hoy día, si Dios va a llamar a alguien es a través de ¿qué? Del Evangelio, ¿sí? Es por eso que los que entendemos esta doctrina no dejamos de predicar el Evangelio como algunos nos acusan, sino predicamos más aún, confiando en un Dios soberano, que si Él quiere al llenar a mis hijos del Evangelio, Dios puede llamarlos. Dios puede usar esa predicación para llamarlos. Por eso les predicamos a tiempo y fuera de tiempo, como Deuteronomio dice, cuando me levanto, cuando me acuesto. Cada vez que puedo, yo les predico el Evangelio. Predico el Evangelio con confianza a mis vecinos, a mis familiares, sabiendo de que Dios puede utilizar ese Evangelio para llamar a los suyos. Si como iglesia queremos ver la iglesia crecer, debemos predicar y orar. ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene que llamar a las personas a través de su palabra, a través de la predicación. Entonces esta es una de las características, este es uno de los impactos que ha tenido el Evangelio en la vida de los creyentes en Roma. El primero que voy a mencionar hoy día, que ellos habían sido llamados de Jesucristo, habían sido llamados por Él mismo. Pero el apóstol Pablo no termina ahí, sino que él dice de que habían sido llamados, ¿por qué? Porque habían sido amados por Dios. Escuchen lo que el apóstol Pablo dice, versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Ahora, el tema del amor creo que ha sido muy utilizado en nuestra época, en todas las épocas en realidad. Y en nuestros días la palabra amor quizás para muchos ya no significa mucho. Las personas en el mundo dicen amar, pero odian, hacen daño, lastiman, hieren. En el nombre del amor la gente roba, traiciona, mata, destruye. El amor se ha convertido para muchos en una simple emoción pasajera. Nunca me voy a olvidar de la boda en la que fui, en la que en el brindis de la boda, uno de los padrinos le decía al novio, ustedes estén unidos hasta que el amor se acabe. No es hasta que la muerte se los separe, ya, es hasta que el amor se acabe, porque para el mundo es de esa manera el amor. Entonces, hoy día te amo, luego ya no te amo. Luego el amor simplemente amo tal vez a otra persona. El amor es temporal, el amor es interesado, es según lo que tú puedas darme. Entonces yo te amo siempre y cuando tú me satisfagas ciertas necesidades, tú me satisfagas ciertas cosas que yo quiero. Entonces te amo y después cuando ya no consigo estas cosas, entonces ya no te amo. El amor es temporal, como dije, el amor es interesado, el amor es egoísta en el mundo. A pesar de que el mundo está obsesionado con el amor, no paran de hablar del amor. Películas sobre el amor, novelas sobre el amor, canciones sobre el amor. A pesar de que están obsesionados sobre el amor, lamentablemente no conocen realmente el amor. Incluso vemos en esta sociedad, de que el amor natural se ha perdido. ¿Qué es el amor natural? El afecto natural que Pablo mismo nos va a mencionar en Romanos 1. Ese afecto que los padres sienten por sus hijos. Es algo natural que nace de ellos. El amor natural que debería haber de hijos a padres. Hasta eso se está perdiendo en nuestra sociedad. Vemos hijos despreciando a sus padres. Vemos padres matando a sus hijos, incluso antes de que nazcan. Por todo esto, la palabra amor en el mundo está muy manchada por mucha maldad. Y los griegos tenían varias palabras para el amor. Los griegos utilizaban la palabra estorge, por ejemplo, para el amor, que significaba un amor familiar, en cierto modo. También utilizaban la palabra fileo, que es como un amor fraternal, igual tiene que ver con esto de familiaridad. Utilizaban la palabra eros, a veces para el amor, de donde sacamos nuestra palabra en español erótico. Mucha gente confunde esto del eros, ¿sí?, con el amor verdadero. Simplemente lo único que tienes es atracción. Y piensan de que aman cuando en realidad lo único que sienten es atracción. Eso es lo que significaba eros, un amor erótico por atracción. Pero el amor que Pablo nos presenta es un amor completamente distinto.
Es el amor que la Biblia, para el que la Biblia utiliza la palabra ágape. Ágape. ¿Cuál es ese amor? Es el amor divino. Es el amor de la voluntad. Este amor en la Biblia es presentado como un amor que no tiene límites, que nunca termina, que no depende de las circunstancias. Déjenme leerles un pasaje, el capítulo del amor. La mayoría de ustedes deben conocer dónde está este capítulo. 1 Corintios capítulo 13. Escuchen lo que Pablo, el mismo apóstol Pablo, va a decir acerca del amor. Ahora, sé que estamos en un contexto completamente distinto al de Romanos, pero escuchen lo que va a decir acerca del amor. 1 Corintios 13, versículo 1 al 8. Si yo hablar en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Después de haberles leído esto, escuchen, les voy a dar 4 características acerca del amor de Dios. 4 características para que entendamos qué significa de que hemos sido amados por Dios. No es como el amor del mundo. Si no intentes comparar el amor de Dios con el amor del mundo, es completamente lo opuesto, es completamente distinto. Déjenme darles algunas características respecto al amor. 1, es un amor incondicional. ¿Por qué Pablo dice que nos ha llamado Dios? Simplemente porque nos amó. ¿Y por qué la Biblia dice que Dios nos ha amado? Lo siento, Dios no te ama porque eres el más bello, Dios no te ama porque eres el más inteligente, Dios no te ama porque eres el más sabio, Dios no te ama por algo que tú tengas. La Biblia dice de que Él nos ama incondicionalmente. Porque acabamos de leer en nuestro pasaje, 1 Corintios 13, de que el amor no busca ¿qué? Lo suyo. Entonces Él no puede amarte. Si Dios realmente nos ama, Él no puede amarnos por algo que pueda conseguir de nosotros. No puede. Eso no sería realmente el amor de Dios. Y esto es de suma importancia porque la Biblia nos dice de que Él nos ama incondicionalmente. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, he mencionado ese pasaje, Efesios 2, versículo 1 al 5, dice que Él nos ha amado y por eso es que nos muestra misericordia, a pesar de que estábamos completamente depravados, completamente muertos. No teníamos nada que ofrecerle, no teníamos nada que darle. Es más bien lo único que merecíamos, dice el versículo 3 de Efesios 2, es la ira de Dios. Pero Él nos ama. ¿Por qué? Porque Él quiere amarnos, porque Él decidió amarnos. Cuando éramos pecadores y sus enemigos, Romanos 5, versículo 8 al 10, Él nos muestra su amor como entregando a su Hijo por nosotros. El amor de Dios es incondicional. Y eso es de suma importancia, sí, porque hay personas las cuales piensan de que Dios los ama según cómo se porten. No, Dios te ama y punto. No es de que tengo un buen día y Dios me ama más o Dios me ama menos. Él simplemente ama. Él me ha llamado porque ha decidido amarme. No porque tenga algo yo, no porque sea más o porque sea menos, sino Él simplemente me ama. Les animo a leer Deuteronomio 7, versículo 7 más después. Dios le dice al pueblo de Israel, por si acaso no te he llamado porque seas el más grande de todos los pueblos, ¿sí? Es más, eres el más insignificante de todos. Pude haber escogido un pueblo mejor, pero porque te amé. Es por eso que Dios le dice al pueblo de Israel, Deuteronomio capítulo 7, que los llamó. No porque ustedes tengan algo, sino porque decidí amarlos simplemente. Decidí amarlos. No es un amor egoísta que busca lo suyo. Es un amor que simplemente ama, sin esperar recibir nada a cambio. Simplemente nos ama. No nos ama más, no nos ama menos por cómo seamos, por lo que tengamos, por cuánto hagamos. Sino Él nos ama de manera incondicional. No hay nada que nosotros tengamos que darle para que Él nos ame más. Él ya nos ama. Hay personas que dicen, creo que Dios no me ama mucho.
Escucha, si eres cristiano, Dios ya ha demostrado que te ama. Lo más que pueda amarte. ¿Por qué? Porque ¿dónde muestra Dios su amor? ¿Dónde es que Dios muestra su amor? No en el nuevo trabajo que has recibido o en el que no has recibido, no en la salud que tienes ahora o en la que no tienes. ¿Dónde es que Dios muestra su amor? En que siendo nosotros pecadores, dice el apóstol Pablo, Romanos 5, Él entregó a su único Hijo. Él nos ama, ya te ha amado, con todo y tus defectos, con todo y no importa quién seas. Si has llegado a la fe en Jesucristo y Él te ha traído hacia sí, es porque Él te ama. ¿Y cuán gran paz trae eso en la vida cristiana? Y seguridad. Él conoce, y esto decía un teólogo muy conocido, R.C. Sproul, esto es lo más tremendo, dice, para mí, de que Dios conoce lo peor de mí y aún así entregó a su Hijo por mí. O sea que Él me ama. Él conoce lo peor en mi vida, pero Él me ama. El amor de Dios es incondicional. ¿Y por qué es incondicional? Escuchen otra característica del amor de Dios. El amor de Dios es eterno, no tiene fin. 1 Corintios 13, versículo 8, el amor nunca deja de ser. El apóstol Pablo va a decir en Romanos capítulo 8, ¿qué es lo que podrá separarnos del amor de Cristo? Adivinen, nada, nada. Cuando Dios ama, nunca deja de amar, jamás deja de amar. El momento que Dios empieza a amar a una persona, decide amar a una persona, nunca va a poder cambiar eso, porque su amor es eterno, su amor nunca deja de ser. No es como el amor del mundo, como ya lo he expresado, que un día está y luego ya no está. No, Él ama y eso nunca va a poder terminar. Puedes perder todo, puedes perder a todos, todos pueden abandonarte, pero si Dios te ha llamado, escucha bien esto, Él nunca deja de amar, nunca deja de amarte. Y uno de los atributos que hemos visto en nuestro estudio de la confesión de fe es de que Dios es inmutable, ¿sí o no? De que no puede cambiar. Bueno, eso se aplica también a su atributo de Dios del amor. Su amor no cambia, nunca, no es más ni menos, jamás. Sigue igual, por toda la eternidad. Dios te ama. Y su amor no solamente es de boca, sino que su amor es sacrificial. Esta es una característica importante del amor de Dios. Dios no escribe en el cielo, sí te amo. Dios te lo demuestra. Dios te lo demuestra. ¿Cómo? Ya lo he mencionado. En que Cristo murió por nosotros. En que Cristo ha muerto por nosotros. Dios está dispuesto a dar a su propio Hijo por amor a su pueblo. No es un amor de labios nada más, no es un amor de palabra. Es un amor que ha estado dispuesto a sacrificarlo todo. Sacrificarlo todo. No es como el amor del mundo. El amor del mundo, mucha gente tiene, incluso hay canciones las cuales tienen este tipo de letras. Ten cuidado con lo que das, ¿sí? Ten cuidado con cuánto das. Ten cuidado con cuánto amor le muestras a alguien. No, el amor de Dios está dispuesto a sacrificar hasta lo último, hasta lo último. La historia de Pedro es algo que me llama la atención cuando toco este tema del amor. Porque ustedes pueden ver este amor de Dios, este amor que Cristo tiene por los suyos, que es incondicional, es sacrificial y no cambia, es eterno. ¿Se acuerdan de Pedro? Dios, Cristo, nunca te voy a negar, jamás voy a estar contigo hasta la muerte. Unas horas después, 3 veces negando a Jesucristo. Y déjenme preguntarles esto, ¿qué estaba haciendo Cristo ese mismo momento que Pedro lo estaba negando? Estaba yendo a la cruz por él. Estaba yendo a la cruz por él. Y sabía Cristo, le dijo antes, tú te crees muy rudo, muy fuerte, pues no eres. Una mujer va a venir y te va a dar miedo y me vas a negar. 3 veces. ¿Y qué estaba haciendo Cristo sabiendo la situación de Pedro? Estaba yendo a la cruz por él. Y luego Cristo se acerca a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Cristo mismo va y lo busca. Ahora esto es grande, sí, en la vida cristiana y sobre todo para los jóvenes, en cierta manera, con este tema de las relaciones interpersonales. Porque no sé por qué los jóvenes cristianos y a veces las señoritas específicamente, pareciera que estuvieran mendigando amor.
Entonces van en la vida haciéndose maltratar o con personas que realmente no las aman. Como si no tuvieran a alguien que te ama. Como si no tuvieras a alguien que ha dado absolutamente todo por ti. Y nadie nunca va a mostrar ese amor por ti por si acaso. Nadie nunca va a morir en una cruz sufriendo el castigo que tú deberías recibir en el infierno, en tu lugar. Nadie. Pero andamos en la vida como si nadie nos amara. Nos sentimos solos cuando no tenemos una pareja, cuando no tenemos gente que nos exprese amor, como si no estuviera Dios, como si su amor realmente no valiera. Pero para Pablo vale, tanto que lo que Pablo va a mencionar, la segunda cosa que menciona a los romanos después de hablarles del Evangelio es que ellos han sido llamados, y han sido llamados ¿por qué? Porque Dios los ha amado. Y es un tema tan importante para el apóstol Pablo esto del amor, que ustedes luego pueden leer Efesios 3, les animo a leer Efesios 3. Pablo, ¿saben qué les va a decir a los efesios? Yo oro, doblo mis rodillas para que ustedes profundicen más y más en el amor de Cristo, que es inconcebible. No podemos llegar a comprenderlo completamente. Ahora escuchen a quién Pablo le dice eso. Le dice a los efesios, a los cuales Pablo mismo estuvo enseñándoles de casa en casa por 3 años. Todo el consejo de Dios. Y Pablo dice esto, les he enseñado todo el consejo de Dios, pero hay algo que todavía no van a terminar de profundizar en esta vida. ¿Qué es eso? El amor. El amor que Cristo nos ha mostrado en la cruz. El amor que Dios nos ha mostrado entregando a su Hijo por nosotros. Así que oro, dice Pablo en Efesios capítulo 3, para que ustedes profundicen y puedan entender cada vez más y más el amor de Cristo. Y ahora el amor de Dios, como dije, el amor de Dios es incondicional, es eterno, es sacrificial y también es benigno. También es benigno. Hemos leído en 1 Corintios capítulo 13. El amor siempre busca el bien del otro. El amor siempre busca el bien del otro. Y cuando Dios te ama, Él va a buscar tu bien. Él no te va a dejar vivir de manera incorrecta. Él te va a disciplinar. Él te va a corregir. Él va a moldear tu vida de tal manera que cada vez seas más como Cristo, porque su amor es benigno. Por eso la Biblia dice, Hebreos 12, al que Dios ama, ¿qué hace? Lo bendice, ¿sí? Le da prosperidad. Al que Dios ama, disciplina. Porque el amor de Dios es benigno. Cuando tú amas a alguien, lo que quieres es su bien. Si lo ves en pecado, no lo vas a dejar vivir de esa manera. Me impresiona la gente que cuando escuchan predicadores que los llama la atención, les predica, los quiere traer del mal camino, lo primero que les dicen es, no tienes amor. Cuando en realidad si estoy buscando tu bien, es el amor más bien lo que te estoy mostrando. Te estoy mostrando amor, no quiero que te pierdas. Es ese Dios. Dios no nos va a dejar desviarnos, Dios nos va a disciplinar, Dios nos va a hacer cada vez más como su Hijo. Amar es buscar el bien siempre de aquella persona que amas. Por eso, escucha bien esto, si hay alguien que dice que te ama, pero en realidad te hace el mal, no te ama, no te ama. Si no es alguien que constantemente está buscando tu bien, no te ama. Peor si se llama cristiano. Porque ese es el amor de Dios, tiene estas características, es benigno, es incondicional, es eterno. Ese es el amor de Dios. Pero ahora no termina ahí, sino que Pablo nos va a dar otra característica más respecto a cómo el Evangelio ha impactado nuestras vidas. Y Pablo dice, versículo 7, escucha bien esto, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, y escucha lo que dice, este es mi tercer punto, llamados a ser santos, llamados a ser santos. Esta característica es muy importante entender y va de la mano con el hecho de que somos amados. ¿Se han dado cuenta de eso? Va de la mano de que somos amados. Al mismo tiempo, la palabra de Dios dice de que como cristianos, que la iglesia en Roma había sido llamada a vivir como el mundo, a vivir como todos los demás. Dice, llamados a ser santos, llamados a ser santos. Digo esto porque en nuestros días mucha gente confunde el amor incondicional con alguien que te deja vivir como se te dé la gana. Mucha gente confunde el amor incondicional con alguien completamente tolerante y negligente respecto a cómo estás, a si estás mejor o mal, o si estás viviendo en santidad o no. Dios me ama tal como soy, dicen las personas. Escucha, hoy día, si les he enseñado algo, no es de que Dios te ama tal como eres. Dios te ama a pesar de cómo eres, ¿sí? A pesar de cómo eres.
Esa es una gran diferencia. Si Dios te amara tal como eres, Dios no te cambiaría, te dejaría tal como estás. Pero Dios nos cambia. Dios nos llama a ser santos, a una vida santa. Porque Dios nos ama a pesar de cómo somos. Eso sí es verdad. Pero lo que nuestro pasaje nos está diciendo es de que el Evangelio se había impactado en los romanos en algo también. Es de que había sido un llamado para ellos mismos a de que sean santos. A de que sean santos. A de que vivan en santidad. A que vivan de la manera correcta. Dios nos llama con un propósito y ese propósito es la santidad. Incluso la mejor traducción de lo que acabo de leer en el versículo 7 es esto: no llamados a ser santos, sino santos por el llamado. Ustedes pueden verificar eso después si quieren. En realidad la traducción correcta es santos por el llamado. Ahora esto es de suma importancia. ¿Por qué? Porque se está diciendo de que estos romanos, lo que Pablo estaría diciendo acá, es de que estos romanos, escuche bien esto, ya son santos. Ya son santos. Ahora eso suena raro. ¿Por qué? Porque significa de que esos romanos son perfectos, de que ellos vivían completamente en perfección, sin pecar nunca, ya habían llegado a ser como Cristo. No, no significa eso. Voy a explicar lo que significa. Pero lo que Pablo está diciendo es de que estos romanos habían sido santos por el llamado. Hay un dicho que no me gusta cuando la gente lo dice, ¿sí? No me gusta cuando la gente dice este tipo de dichos sobre la iglesia. Y dicen esto: la iglesia no es un museo de santos, es un hospital de pecadores. Uy, qué lindo suena. Suena hermoso, ¿sí? Y la gente se traga ese tipo de cosas, pero es un error decir tal cosa. Porque adivina, la Biblia nunca presenta a su iglesia como pecadores. Han sido perdonados del pecado. Pero si la Biblia habla de su iglesia, si Dios habla de su iglesia de una manera, es como santos. Como santos. Si la Biblia dice algo de los cristianos, es de que son santos. Ustedes pueden leer eso y es interesante. Vayan, la carta a los Efesios, Pablo va a hablar a los santos. A la carta a los Corintios, incluso una iglesia que estaba tan inmadura como Corinto. Pablo le va a decir: ustedes, le estoy escribiendo ¿a quiénes? A los santos. No dice a los pecadores, por si acaso. Dice a los santos. Sabemos que somos pecadores, sabemos que necesitamos el Evangelio, obviamente. Voy a explicar esto, ¿sí? Pero la Biblia presenta a los cristianos como santos. Y el problema de que la gente no entienda esto es de que la gente no entiende qué significa esto de ser santo. Ahora, hay varias formas en las que se puede explicar esto de la santidad. Algunos te van a explicar acerca de la santidad progresiva, futura y eso. Yo solamente voy a dividirlo en dos, ¿sí? En la Biblia nos presenta dos tipos de santidades: la santidad presente y la santidad futura. Ahí le podemos meter lo que es la santidad progresiva, que van a encontrar en algunos libros de teología también. Pero ¿qué significa esto de ser santo? ¿Qué significa de que estos romanos habían sido santos por el llamado? O sea, que ya habían sido hechos santos. ¿Significa que no pecaban? No, no significa que no pecaban. Pero hay un motivo por el cual nos llama santos. Hay un motivo por el cual Dios nos llama santos. Escuchen bien esto. Es porque Dios nos ve como santos. ¿Por qué? Porque Él ya no ve más nuestra injusticia. Él ya no ve más nuestro pecado. ¿Qué ve Cristo? ¿Qué ve Dios cuando nos ve a nosotros? Ve a Cristo. Es por eso que nos llama santos. Nos llama santos. Esto es lo que algunos van a presentar como la santidad posicional. O sea, ante Dios somos santos, porque Él no ve mi maldad, Él ve la justicia de Cristo. Él ve la justicia de Cristo. Él no ve específicamente, ahora con eso no digo que no sabe que cuando pecamos, ¿sí? Pero Él, para tener una relación con nosotros, Él ya nos ha declarado justos. Justos. ¿Por qué? Porque alguien ya ha hecho todo lo que nosotros debíamos hacer. Alguien ya cumplió toda la justicia que yo no puedo cumplir para ser llamado santo. Cristo. Si no me creen, vayan conmigo a Hebreos 10, versículo 14. Escuchen lo que dice Hebreos 10, versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahí tú encuentras algo raro, porque dice ya somos perfectos, pero al mismo tiempo somos santificados. Vamos a hablar de eso.
Pero dice con una sola ofrenda. ¿Cuál ofrenda? ¿A qué ofrenda se está refiriendo el autor de Hebreos? Cristo. Es por eso que Dios puede mencionar que su iglesia es santa. Es santa. Porque Cristo ya ha hecho todo lo que su santidad demanda. Dios dice en el Antiguo Testamento, sed santos porque yo soy santo. No logramos hacer eso nosotros, Cristo lo hace por nosotros. Entonces, por eso es que Dios puede llamarnos santos. Por eso es que Dios llama a su iglesia a los santos de tal lugar, los santos del otro lugar. Eso es lo que significa ser santo, de que Cristo, ¿sí? Cristo ya ha pagado absolutamente todo por nosotros. Y Dios ve su justicia, no la nuestra. Y por eso puede llamarnos santos. Pero la palabra santos también tiene otro significado. La palabra santos, hayos o kadosh en el hebreo, también tiene este significado de haber sido apartados. Y esa es una realidad de cada creyente, de los romanos como de nosotros también. Habíamos sido apartados. Un cristiano, lo que Pablo está expresando acá es de que había sido separado de algo, para alguien, mejor dicho. Es como cuando estamos cocinando, algunos ponen ese ejemplo, ¿verdad? Que cortamos las cosas y separamos ciertas cosas. Es como que Dios hubiera cortado en esta humanidad, en este mundo, a un pueblo, el cual ahora le pertenece, el cual ahora es suyo, ha sido apartado para Él. Y eso es cada uno de los cristianos. En el Antiguo Testamento ustedes van a notar esta palabra santa constantemente, por ejemplo, cuando se habla de los utensilios en el tabernáculo. Dios habla acerca de estos utensilios, van a ser santos. ¿Y por qué se está refiriendo a que van a ser santos? Porque están siendo apartados para un uso, están siendo apartados para algo especial. Y eso es algo de lo que se puede decir de cada cristiano. Cada cristiano ha sido apartado para servirle a Él. Cada cristiano ha sido apartado del mundo para honrarle a Él. Cada cristiano ha sido apartado, quitado del mundo, ¿sí? Para amarlo a Él, seguirlo a Él, vivir por Él. Un cristiano es alguien apartado del mundo, del pecado, para Dios. Ese es un verdadero cristiano. Por eso la Biblia nos dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros somos extranjeros peregrinos. Ustedes, dice Jesucristo, Juan 15, no son de este mundo. Han sido apartados para Dios. Un cristiano es santo en ese sentido. Somos santos porque Cristo ha cumplido todo lo que nosotros debíamos hacer, toda la justicia que nosotros debíamos cumplir. Y somos santos porque Dios, al llamarnos, por eso esto está ligado a esto de ser llamados, al llamarnos Él nos aparta para sí mismo. Escuchen lo que dice Isaías 43, versículos 6 y 7. Isaías 43, versículos 6 y 7. Diré al norte de acá y al sur, no detengas, trae de lejos mis hijos. Escucha, y esto tiene relación con lo que hemos visto hoy día, el llamado, ¿se acuerdan? El llamado. Isaías 43, versículos 6 y 7. Diré al norte, de acá y al sur, no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Digan si no se refiere a esto al llamado. ¿Sí? Hemos leído en Ezequiel 36, versículo 24. Y yo los traeré, yo los llamo, yo los atraigo. Pero escuchen versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. O sea, son míos. Los he apartado para mí, dice Dios. Eso es lo que significa ser santos. Eso es lo que significa ser santos. Tenemos la santidad de Cristo en nuestro favor, por eso Dios nos ve santos, Dios nos ve perfectos. Y hemos sido apartados para Él. Ya no le pertenecemos al mundo, ya no le pertenecemos a Satanás, ya no le pertenecemos al pecado. Ahora somos de Él, somos suyos. Ahora esto de ser llamados santos por el llamado, obviamente también tiene que ver con lo que se conoce como la santificación progresiva o como la iba a presentar la santificación presente. Cada cristiano en sí mismo tiene esta obra, en la cual Dios mismo está obrando en esa persona para que esa persona cada vez sea más como Cristo y menos como era antes. Como el apóstol Pablo lo presenta en Efesios 4, abandonando el viejo hombre y vistiéndonos de Cristo.
Eso también es parte de nuestra santificación. Eso también es parte de la santidad que está unida a este concepto de ser santos, de haber sido apartados para Dios. Es de que estamos siendo santificados para Él. Estamos siendo santificados. La buena obra que Él comenzó, Filipenses 1, versículo 6, ¿qué va a pasar? La va a terminar. La va a terminar. La va a terminar. Y este es el evangelio en la vida del creyente, hermanos. Esta es la manera en la que Pablo dice de que el evangelio ha impactado a estos romanos. Hemos visto la semana pasada cómo el evangelio ha impactado a Pablo específicamente, pero ahora nos explica Pablo cómo es que ha impactado a estos romanos. Y es de que por el evangelio, ¿sí?, ellos habían sido llamados, atraídos hacia sí mismo. Es por el evangelio que ellos eran amados por Dios. Es por el evangelio que ellos habían sido santos. Y esto es fundamental. Estos son los efectos del evangelio en la vida de un creyente. Y déjame preguntarte después de esto, ¿has sido llamado? ¿Sabes que has sido amado por Dios? ¿Valoras el amor de Dios? ¿Has sido apartado para Dios? ¿Son estas cosas realidad en ti? Porque en cada creyente lo son. Hemos sido llamados, hemos sido amados desde antes de la fundación del mundo por Él. Hemos sido apartados para Él. Hemos recibido la justicia de Cristo que nosotros no tenemos por nuestra cuenta, para que Dios nos vea perfectos. Si no estás seguro de estas cosas, corre a Cristo. Corre a Cristo en fe y arrepentimiento, porque estos son los efectos que tiene el evangelio en cada creyente. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos esta tarde, Señor, por la predicación que hemos tenido en este momento. Te rogamos, Dios, tú puedas despejar las dudas que tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón. Te ruego que tú nos ayudes a apreciar el evangelio, cuán grande es la salvación que tú nos has dado. Te ruego que tú nos ayudes a profundizar en el estudio que vamos a tener de la epístola a los romanos, en estas doctrinas, Dios mío, en estas doctrinas que son conocidas como las doctrinas de la gracia. Porque realmente vemos tu gracia, Dios, al llamarnos, amarnos, sin motivo, incondicionalmente. Te agradecemos, Dios, porque si estamos aquí hoy es por tu gracia, es por tu misericordia, es porque tú nos atraes hacia ti mismo. Te rogamos de que nos ayudes a entender que el evangelio es lo que atrae a tu pueblo. Ayúdanos a ser instrumentos, Dios mío, en esta obra que tú haces, y te agradecemos por darnos el privilegio de poder ser instrumentos en esta obra de la salvación. Como tú utilizas, Dios, vasos de barro que llevan un mensaje tan sublime para atraer a tu pueblo, te agradecemos por ese privilegio. Te rogamos de que tú nos ayudes a profundizar aún más y más en el amor, en cuánto tú nos has amado, qué significa que Cristo muerto por nosotros, qué significa que tú hayas entregado a tu propio Hijo por nosotros. Debemos entender, Dios, y profundizar más, y que esa sea la motivación, Dios mío, para servirte, para alabarte, para cantarte. Te ruego, Dios, tú nos ayudes a entender este tema de la santificación. Nos ayudes a profundizar aún más, Señor, y te agradecemos porque si nos llamas santos es por Cristo y no por nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.